Listo, muchachos. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya, vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con el tema de conjuntos. Ahora sí. Bueno, va a ser como una continuación, pero también como un repaso de lo que hemos hecho la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que son inclusión de conjuntos. Bueno, hemos visto la semana pasada de que un conjunto puede estar dentro de otro conjunto, ¿no? Entonces, eso, ¿cuándo sucede? Sucede cuando el conjunto más pequeño y todos sus elementos están en un conjunto más grande. Por ejemplo, aquí. A ver, por ejemplo, si lo vemos aquí. Este conjunto, que es el conjunto G, está formado por los elementos bicicleta y televisor. Este conjunto está dentro de otro conjunto que es el conjunto M, ¿no? Entonces, de aquí podemos ver que el conjunto P está incluido, ¿no? En el conjunto M. Incluido significa que está adentro de un conjunto más grande, ¿no? Ya. Entonces, ¿de qué forma vamos a denotar cuando un conjunto está dentro de otro? Pues, como lo pueden ver aquí, ¿no? Esto quiere decir que el conjunto P está incluido, esto significa inclusión, en el conjunto M. Igualito aquí, el conjunto I incluido en el conjunto U. Entonces, cuando un conjunto está incluido en otro, al conjunto más pequeño, se le dice subconjunto de M, ¿no? Bueno, aquí hay ¿no? Algunas definiciones de cómo se puede leer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, el conjunto P es subconjunto de M. Es decir, el conjunto P está incluido en M. Bueno, igualito aquí, ¿no? ¿Y qué sucede cuando no está incluido? Cuando no está incluido, se le pone este símbolo, ¿no? Esta C y una rayita. Eso significa que no está incluido. ¿Ya? Listo. Entonces hay que tener en cuenta eso. A ver, aquí. A ver, de aquí, por ejemplo, podemos observar algunas situaciones muy interesantes. El conjunto U dice que son los números naturales mayores que 3 y menores que 13. El conjunto P puede ser el conjunto de los números pares menores que 12. El conjunto M, números positivos múltiplos de 4 con una cifra, y el conjunto números impares positivos menores que 7. Esto de aquí, ¿cómo lo podemos ver gráficamente? Pues aquí están, ¿no? Aquí está el conjunto O, el conjunto U, que vendría a ser, me parece que todo esto, ¿no? El conjunto P y el conjunto M. Hay conjuntos que son más pequeños que otros y hay conjuntos que son más grandes que otros conjuntos. Es por esto que a veces se puede dar la inclusión. Listo. El audio está encendido. El audio está encendido si alguien tiene alguna duda. ¿No? Ahí el audio está encendido. Profesor. Sí, dime. ¿Sí? ¿Sí? No. Profesor, no me han mandado la actividad. Dime. No me han mandado la actividad. Este material. No, sí. Estamos haciendo un pequeño repaso. Mañana el coordinador les va a mandar el material para esta semana. ¿Ya? Esto es como un repaso. ¿Ya? Lo que estamos haciendo aquí es como un pequeño repaso.
mañana, como vuelvo a repetir, el coordinador ya les va a mandar el nuevo material. ¿Ya? Que no se preocupen en ese sentido, muchachos. Ya, quiero que estén atentos aquí para poder, ¿no? Ver cada uno de los ejercicios. Bueno, según esto de aquí, podemos ver estos siguientes ejercicios, ¿no? A ver, ¿el conjunto O estará incluido en U? Pues bueno, el conjunto U vendría a ser como el conjunto universal, ¿no? Entonces el conjunto O está incluido en el conjunto U. El conjunto P está incluido, a ver, exactamente, pues, ¿no? Como U es el conjunto universal, bueno, U está ahí y M también está acá. El conjunto M está incluido en el conjunto P, a ver, efectivamente, ¿no? Aquí está. ¿El conjunto P estará incluido en M? Pues eso no, pues. Entonces se le coloca así. Ahí lo arreglo. ¿El conjunto U está incluido? No, pues porque el conjunto es el conjunto más grande y no puede estar incluido en un conjunto más pequeño. ¿El conjunto M estará incluido en O? Pues aquí nos damos cuenta que O y M están separados, entonces no está incluido ni el uno con el otro. ¿El conjunto O está incluido en P? Bueno, tampoco, ¿no? No está incluido. Entonces, para que un conjunto esté incluido en otro, ese conjunto tiene que estar dentro, totalmente, dentro de otro conjunto, ¿no? Para que se pueda decir que está incluido. ¿Ya? Estamos haciendo repaso, muchachos. Como vuelvo a repetir, el día de mañana les van a mandar el nuevo material. Ya, eso es lo que me comunicó el coordinador. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Escriba por qué los conjuntos son disjuntos. Ya. Vamos a ver. A ver, muchachos. Lo que hicimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda en qué casos se dice que hay conjuntos disjuntos? ¿Se acuerdan o no? Porque no tienen por lo menos un elemento en los dos conjuntos. Claro, no, se dice que los conjuntos están separados. Es decir, ¿no? Si aquí tengo un conjunto M, digamos esto, y aquí tengo un conjunto N, ahí está, se dan cuenta que los conjuntos están separados. Cuando los conjuntos están separados, se dice que son conjuntos disjuntos, ¿no? Para que lo puedan entender así. O como dijo su compañero, no hay elementos en común, ¿no? Entonces, aquí podemos ver al conjunto A, al conjunto A que es, a ver, vamos a colocarlo aquí, 2, 3 y 5, y el conjunto B, a ver, 4, 6 y 8. Entonces, estos conjuntos, ¿por qué serían disjuntos? Bueno, porque no tienen elementos en común, nada más. Vamos a colocarlo aquí, ¿ya? ¿Por qué? No tienen elementos en común, así nomás. No hay nada más para poner. Aquí voy a poner, no tienen elementos en común, no tienen elementos en común. Listo. Entonces son disjuntos. A ver, aquí, una constante. A ver, A es una vocal, ¿no? Es A, E, I, O, U. A es una constante. De repente aquí ha querido decir consonante, ¿no? ¿No? Una consonante.
Constante, porque la constante también puede ser una. Bueno, aquí me parece que quiere decir consonante. Entonces, igualito, ¿no? ¿Por qué serían disjuntos? Porque no tienen elementos en común. Listo. Ahí está. Entonces, hay que recordar que cuando hay conjuntos que no tienen elementos en común, se dice que son conjuntos disjuntos. Listo. Listo. Nada más. A ver, vamos a ver algunos diagramas que podemos usar en esto de los conjuntos, ¿no? Bueno, uno de ellos es, bueno, el más conocido es el diagrama de Ben-Euler, donde ya saben que se usan figuras geométricas, ¿no? Como son el triángulo, cuadrado, rectángulo, circunferencia, etc., ¿no? Pero además de ese diagrama también está el diagrama de Lewis-Carroll, ¿no? Es un diagrama que tiene la forma de un rectángulo y que tiene separaciones, como lo pueden ver. A ver, esto... Ya, ¿no? Por ejemplo, dentro de, o en cada uno de estos podemos colocar el conjunto de niños, ¿no? Aquí podemos colocar al conjunto de niños, aquí de niñas, aquí de repente los niños que están en sexto A, voy a colocarlo así, en sexto A, y aquí la cantidad de niñas que están en sexto B. Podemos colocarlo así, ¿no? Entonces, a veces es útil usar este diagrama cuando tenemos dos a más datos para usar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos niños, niñas, en qué nivel están, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es muy útil usar este tipo de diagramas. Cuando tenemos de dos a más datos o conjuntos, pues, ¿no? Porque en cada zona me indica que es un conjunto. Listo. Igualdad de conjuntos. Dos conjuntos van a ser iguales si van a tener a los mismos elementos, ¿no? Dos conjuntos van a ser iguales si van a contener a los mismos elementos. O también lo podemos ver de esta manera. Una igualdad se va a cumplir de tal manera que uno de ellos esté incluido en otro y también el segundo conjunto esté incluido en el otro conjunto, ¿no? En pocas palabras, una igualdad es una doble inclusión de un conjunto a otro, ¿no? Bueno, pero si no se puede entender esto, lo podemos también ver como les comenté, ¿no? En una igualdad se cumple que ambos conjuntos van a tener a los mismos elementos. Por ejemplo, aquí, el conjunto A, sus elementos son, a ver, vamos a ver, ¿no? 2, 4, A y B. El conjunto B, sus elementos, a ver, son, aquí aparece dos veces, lo consideramos una sola vez, el 4, el A y el B. ¿Se dan cuenta que van a tener a los mismos elementos? ¿No? 2, 4 y A. Entonces, si tienen a los mismos elementos, esos conjuntos son iguales. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir igualdad de conjuntos, que van a tener a los mismos
elementos. A ver, dice aquí, dado los conjuntos A, B y C, indicar cuál de ellos son iguales. A ver, chicos, ustedes observen esos conjuntos y hay que decir cuál de ellos son iguales. A ver, aquí me dan al conjunto A, aquí está, al conjunto B y al conjunto C. A ver, observen bien esos conjuntos y díganme dos de ellos que sean iguales. Los tres profesores son iguales. Los tres profesores son iguales. Los tres, a ver, ¿estás seguro? No, profesor, me equivoqué. Es que la C hay Ds. Ya. A ver, yo voy a preguntar. ¿El conjunto A y el conjunto B son iguales? Sí, Sí, profesor, sí son iguales. profesor, soy Estefano. A ver, si es que son iguales, tienen que tener a los mismos elementos, ¿sí o no? A ver, entonces vamos a ver. El conjunto A, ¿cuáles son sus elementos? A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. El conjunto B, ¿va a tener a los mismos elementos A, B, C y D? Sí, Seguro. A ver, aquí está el A, aquí está el B, le falta la D. le falta el D, si es que se dan cuenta, ¿no? Entonces no son iguales, ¿no? No son iguales. ¿Por qué? Porque al conjunto B le falta la D minúscula. A ver, ¿el conjunto A y el conjunto C son iguales? Sí, profesor, soy Estefano. Ahí sí son iguales, ¿o no? Porque nos Sí, damos cuenta que profesor. tienen a los mismos elementos. Yo- Claro, entonces, A es igual al conjunto C. ¿Por qué? Porque tienen a los mismos elementos. Y me parece que ellos dos son los únicos conjuntos que son iguales, ¿no? Porque no hay más. Porque nos damos cuenta que el conjunto B le falta al elemento D minúscula, ¿no? Entonces, el conjunto A con el conjunto C son iguales, el conjunto A con el conjunto B no son iguales, el conjunto A con el conjunto C tampoco son iguales. Ah, no, sí son iguales, ahí está, me he confundido. El conjunto B y el conjunto C no son iguales. Entonces eso lo podemos colocar también aquí, pues, ¿no? Ahora, si es que no son iguales, en vez de la igualdad, le colocamos este símbolo y una rayita así. Esto indica de que no son iguales. Entonces podemos colocar eso, ¿no? El conjunto A no es igual al conjunto B. Y el conjunto B no es igual al conjunto C. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen a los mismos elementos. No tienen, uy, me olvidé colocar a los mismos, ¿no? A los mismos elementos. Arriba me olvidé colocar mismos. Ahorita lo voy a colocar. Y esto también es, ¿no? No tienen a los mismos elementos. Aquí me olvidé colocar mismos elementos, a los mismos. Bueno, igual este material, como no lo tienen ahí, estamos haciendo un pequeño repaso, no es necesario que lo copien. Bueno, le pueden tomar foto para que lo tengan ahí. Ya, listo. Entonces, si son iguales, se le coloca esto. Si es que no son iguales, con una raya así. Nada más. Listo, muchachos. Vamos a continuar.
Estamos haciendo repaso nada más. Repito, el día de mañana les van a mandar el nuevo material. ¿Ya? Estamos haciendo repaso hoy día. A ver, vamos a ver aquí. Aquí nos dice representación gráfica de los conjuntos. A ver, aquí me dan al conjunto A, que son las letras de la palabra número. A ver, a este conjunto lo podemos representar mediante el diagrama de Ben-Euler, ¿no? El conjunto A dice que son las letras de la palabra número. Entonces son la N, la U, la M, la E, la R y la O. Dice aquí, representa mediante los diagramas de Ben-Euler los siguientes conjuntos. A ver, adelante. Allá. Bueno, recuerden que los diagramas de Ben-Euler pueden ser figuras geométricas, como por ejemplo, un rectángulo. Está haciendo un buen repaso, por favor. Vas a dar examen, dice, este domingo que viene, ya consulta. Ahí está. A ver, el conjunto A. A ver, dice que son los números naturales de una cifra. Bueno, los números naturales de una cifra son el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 8, 9. Ahí está, son los números naturales de una cifra. Aquí abajo dice, letra de la palabra cordialidad. Podemos usar, como repito, diferentes figuras Triángulo. geométricas. Claro, a ver, un momento ya. Podemos usar esta vez una circunferencia. A ver, un momento. Está bien, profesor. Profesor, Sí, dime. yo ya sé de la palabra cordialidad. A ver, dígame. De cordialidad. S-O-R-D-I-A-L. Claro, ¿no? R-D-I-A-L. Nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque el D Sí, porque los demás, se repite. la T y la A se Claro. repiten. Ajá, Y solo se considera una vez. exacto. Entonces, de esta manera podemos representar los elementos de un conjunto usando los diagramas de Ben-Euler, usando figuras geométricas. Recuerden que ustedes pueden usar rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo, cualquier figura geométrica. Nada más, ya. Conjunto finito. Bueno, la semana pasada hemos visto lo que son conjuntos infinitos, finitos, unitario y me parece que vacío. No, claro. A ver, chicos, lo que se acuerden, ¿cuál es la definición de un conjunto finito? ¿O cómo lo pueden definir ustedes? Ya, profesor. El conjunto finito es de que sus elementos son contables. Exacto, Que se ¿no? pueden contar. Ujú. Claro, si tenemos un conjunto y podemos contar sus elementos, entonces es un conjunto finito. Finito. Por ejemplo, aquí nos dan dos conjuntos, el conjunto M y el conjunto N. A ver, el conjunto M dice que es una vocal de la palabra afectivo. A ver, chicos, de la palabra que está aquí, la palabra afectivo, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O. A-E-I-O. Ajá, exacto, ¿no? A, E, I, O. Son las vocales de la palabra afectivo. A ver, X es una consonante del apellido, de tu apellido paterno. A ver, bueno, dice de ustedes. A ver, aquí voy a poner, a ver, ¿quién está con su apellido aquí? Valentín Yatas. A ver, el apellido
Yatas. Del apellido Yatas, ¿cuáles son las consonantes? A ver, chicos. ¿Se me escucha? Ya. Una cosa es vocal y otra cosa es consonante. A ver, de este apellido, Yatas, ¿cuáles serían las consonantes? A ver, chicos. ¿Saben? Profesor, ¿qué son las consonantes? Las consonantes son aquellas palabras del abecedario que no son vocales. Entonces sería la L, la T y la S. Exacto. La L, La T y la S. claro. Las consonantes son aquellas letras del abecedario que no son vocales. Entonces, son las que no son las vocales. L, T y S, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Ustedes pueden, su apellido lo pueden, ¿no? Pueden ver cuáles son las vocales, como también pueden ver las que son las consonantes. Nada más. Listo. Vamos a continuar. Aquí es igualito. Bueno, estos de aquí son algunos conjuntos que hemos visto la semana pasada. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales que son números impares. Los números impares son el 1, 6, El 3, 5, 7, 9 y ya, 7, 9, y etcétera, etcétera. claro, hasta el infinito, ¿no? Porque los números naturales, bueno, en este caso los números impares son Infinitos. infinitos. Son infinitos. Le colocamos con puntos suspensivos, nada más. A ver, aquí, los números naturales que son menores a 9, ¿cuáles serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, ¿no? Los números naturales que son menores a 9 son desde el 1. Al 8. Bueno, ahí sí lo podemos colocar todos. Nada más. En el último, a ver, hay que observar bien. Los elementos de este conjunto son de esta forma, donde son números naturales mayores a 18. A ver, un momento, muchachos, un momento. Es mayores, ¿no? Yo dije menores. A ver, un momento. Lapsus. Es los números naturales mayores a 9. Ya, un momento, muchachos, un momento. No había leído aquí. A ver, vamos a hacer los conjuntos infinitos. A ver, ¿ustedes cómo definirían a un conjunto infinito? Que sus elementos no se pueden contar, porque Claro, son infinitos. exacto. Son aquellos conjuntos donde no podemos contabilizar sus elementos. Me estaba olvidando de eso. No había visto. A ver, esto lo que dice aquí son números naturales mayores a 9. ¿No? Había visto así. Ya. Los números naturales mayores a 9 son, bueno, desde el 10, 11, 12 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Esos son los números mayores a 9, ¿no? Desde el 10 hasta el infinito. Ya. En el último conjunto nos dice, los X son números naturales mayores a 18. A ver, los números naturales mayores a 18 son desde el 19 hacia adelante, ¿sí o no? Ajá, hasta el infinito. Ya. Pero aquí vemos una cosa más. A cada uno le tenemos que multiplicar por 3, ¿no? Aquí está. Entonces, a 19, a ver, aquí lo voy a colocar así. A 19 le tengo que multiplicar 3
a 20 por 3 y a 29 por 3 y así sucesivamente. Listo. A ver, 19 por 3 sería 57. Aquí sería 60. Aquí sería 63. Bueno, y así sucesivamente hasta el infinito. Ahora sí. Listo. Entonces, un conjunto infinito, a diferencia de un finito, no se puede contar a los elementos de ese tipo de conjuntos, ¿no? Listo. Vamos a ver algunos conjuntos especiales, como por ejemplo los conjuntos vacíos. A ver, chicos, ¿ustedes cómo definirían a un conjunto vacío? Tienen un elemento. Exacto, son aquellos conjuntos que no van a tener elementos. Es por eso que se dice vacío, están huecos. Por ejemplo, hay X, tal que X es un número par, mayor que 8, pero menor a 10. Pero no hay ningún número par entre 8 y 10, solo hay el 9, que es impar. Exacto, ¿no? Entonces, Es un conjunto vacío, claro, que no existe. claro, no hay un número par que sea mayor a 8 y menor a 10. El único número, como dijo su compañero, es el 9, pero no es impar. Entonces, hay dos formas para denotar al conjunto vacío. Uno de ellas, o una de esas formas es esta. Observen. Bueno, aquí como me dan al conjunto M, ¿no? Lo podemos colocar así. M es igual a circulito y una raya así. Esto indica que M es un conjunto vacío. O si no, también lo podemos colocar así. Con corchetes, pero... No, con llaves, pero no le colocamos nada. Solamente así. Mucho cuidado con confundir esto, ¿no? M, quizás tienen llaves y aquí al vacío. Esto no es un conjunto. No, profesor, eso no es un conjunto vacío, porque ese símbolo vacío sería su elemento, porque está entre llaves. Exacto. Si ustedes ven algún elemento que está dentro de las llaves, es porque hay un elemento, como por ejemplo aquí. Pero si no hay nada, es porque está vacío, pues, ¿no? Entonces, mucho cuidado con confundir eso. Listo. A ver, vamos a ver aquí también. Aquí dice X es un número natural tal que X es impar. Por eso no es vacío, pues, ¿no? Aquí tampoco. No hay, No, ¿no? profesor. Porque aquí... Además, en el conjunto P y en el conjunto N es lo mismo. es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a colocarle, pues, dice que X es un número natural y E impar. Bueno, le colocamos lo mismo que hemos 1, colocado aquí, ¿no? 3, Los impares. 1, 3, 5, 7, 9, hasta el infinito. Bueno, como se está Y repitiendo, lo mismo tenemos que poner abajo. claro, ¿no? Entonces le colocamos hasta el infinito. Ya, listo. Bueno, aquí de repente había un pequeño error porque aquí tenía que poner ejemplos sobre conjunto vacío y no lo... Bueno, ya, lo dejamos así nomás. Ya, entonces tienen que tener en cuenta que de estas dos formas se puede simbolizar al conjunto vacío. Pueden usar cualquiera de ellas dos, o de esta forma, o así. Bueno, eso ya va a depender del gusto de cada uno de ustedes. Vamos a continuar. Conjunto unitario o también llamado singletón. Son aquellos conjuntos donde solamente van a tener un elemento, un solo elemento. Es por eso que recibe el nombre de unitario, ¿no? Uni de uno, de un solo elemento. Por ejemplo, dice aquí, el conjunto M es un número primo y par. El único conjunto donde sea número primo
y también que es un número par, es el 2. El 2 es un número primo y es un número par a la vez. Hay un solo elemento, entonces lo colocamos solamente el 2. A ver, aquí me parece que esta desigualdad tiene que estar al revés, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo. Profesor, ¿dónde están las fichas? No me han llegado. Ah, no, como les comenté, esto estamos haciendo solamente un pequeño repaso. Mañana les van a mandar el nuevo material, ¿ya? El día de mañana el coordinador les va a mandar el nuevo material. ¿Ya? Esto es un pequeño repaso del tema de conjuntos. A ver. Aquí dice, X es un número natural mayor a 9 y menor a 11. ¿Cuál es el número natural mayor a 9 y menor a 11? Ahora, 10. claro, es el único, si no. El 10 es el único número que es mayor a 9 y menor a 11. Entonces, se dan cuenta que en cada uno de esos conjuntos solamente hay un elemento, ¿no? Bueno, en este caso es el 2 y en este caso es el 10. Nada más. Entonces, conjunto unitario, aquel conjunto donde solamente va a tener un elemento. Conjunto universal. El conjunto universal, como su nombre lo dice, es el conjunto más grande, el conjunto universo, ¿no? Entonces, en cada uno de esos ejemplos vamos a colocar a qué conjunto pertenecen estos conjuntos que nos están poniendo como ejemplos. A ver, aquí me parece que hay un pequeño error en vez de decir... Profesor, ¿hoy día también nos vamos a quedar 20 minutos más? No. Hoy día no. Hoy día vamos a acabar a la hora exacta, a las 5 nomás. ¿Ya? A ver, aquí había un pequeño error, me parece. En vez de decir gastos, me parece que han querido colocar... Los gansos. Gatos. ¿Gatos o gansos? No, gatos, ¿ya? A ver, chicos. El conjunto de los gatos y el conjunto de los tigres, ¿a qué conjunto de animales? Bueno, ¿a qué conjunto pertenecen? Los conjunto felino. Claro, a los felinos, ¿no? Ese es un... Bueno, podemos colocarle eso, ¿no? El conjunto universal de los conjuntos gatos y de los conjuntos tigres, como dijo su compañero, podemos colocar que son felinos. Listo. A ver, aquí tenemos al conjunto A, donde sus elementos son A minúscula y E minúscula, al conjunto B, donde sus elementos son I minúscula y E minúscula. ¿A qué conjunto pertenecerían esos conjuntos A y B? A ver, lo que se le venga a la mente, a ver, den ejemplos, a ver, de qué conjunto pertenecerían. ¿Sí o no que esos conjuntos me están indicando al conjunto de las vocales, ¿no? Podemos colocar eso, señor, ¿no? Profesor, pero falta la U. Claro, pero igual, ¿no? Serían una parte del conjunto de las vocales, pues, ¿no? No hay de otra forma, entonces podemos colocar así, que al conjunto al cual pertenecen
o su conjunto universal sería en el conjunto de las vocales, ¿no? Porque sí son vocales, pues, ¿no? A, E, I son vocales. Así falte la O, así falte la U, siguen siendo vocales, ¿no? Listo. Es aquí conjunto de conjunto. Ah, ya, esto me parece que es cuando un conjunto o cuando los elementos de un conjunto son conjuntos, ¿no? Cuando los elementos de un conjunto son conjuntos. Eso es lo que quiere decir conjunto de conjunto. A ver, dice aquí, escriba 2 ejemplos de familias de conjuntos. A ver, podemos colocar algunos elementos, pero que también sean conjuntos. Por ejemplo, aquí podemos colocar al conjunto, a ver, de los números pares. Podemos colocar al conjunto de los números impares. Podemos colocar al conjunto de los números primos. Podemos colocar al conjunto de los números racionales, etcétera, ¿no? Ya listo. Esto nomás. Listo. Ya, a ver chicos, denme unos ejemplos donde los elementos de un conjunto también sean, no sé, conjuntos. Algo que se le venga a la mente, a ver. A ver, vamos a colocar aquí, a ver. Puede ser, a ver. De repente, el conjunto de las vocales. El conjunto de las consonantes. No, ya sabemos lo que son las consonantes. A ver, ¿qué puede ser? De repente el conjunto de las vocales cerradas, el conjunto de las vocales abiertas. Bueno, ¿no? Así. Entonces, conjuntos de conjuntos son aquellos conjuntos donde sus elementos también van a ser conjuntos. Listo. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Conjunto potencia. Ah, ya. Dice, encuentra el conjunto potencia de cada uno de los siguientes casos. A ver, aquí, para poder hallar el conjunto potencia, hay una fórmula. Ya. Hay una fórmula. Entonces, no, me pide, ¿cuántos elementos tiene? Ah, ya, el conjunto potencia, ya. Ya me estaba confundiendo con el número de elementos del conjunto. A ver, aquí nos dan al conjunto A y vamos a hallar su conjunto potencia. Al conjunto potencia se le simboliza así. ¿Y cómo puedo identificar al conjunto potencia de este conjunto? Observen. A ver, observen, muchachos, eso para que lo tomen en cuenta para más adelante. Este conjunto, sus elementos son A, B y C, ¿no? Ya, listo. Vamos a tomar uno por uno.
Vamos a comenzar con el conjunto A. Lo coloco al conjunto A, pero lo coloco con llaves. Después al conjunto B con llaves. Después al conjunto C con llaves. ¿Se dan cuenta que a cada uno de los elementos le puse llaves? Ya. Eso es 1 en 1. Ahora vamos a tomar de 2 en 2. Abro llaves, el A con el B. Después puede ser el B con el C, de 2 en 2, ¿sí o no? Y después el A con el C. Listo. He tomado 1 en 1, 2 en 2. Ahora falta todo el conjunto, ¿sí o no? Todo el conjunto. Además, recuerden que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. En cualquier conjunto está incluido el conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío también va a estar incluido aquí. Lo colocamos al conjunto vacío. Ahora sí, cerramos llave. Así se calcula los elementos del conjunto potencia de un conjunto. Entonces, haciendo ese mismo desarrollo, podemos calcular el conjunto potencia del conjunto B, ¿no? De forma similar. Vamos a tomar 1 por 1, de 2 en 2, a todo el elemento y al conjunto vacío. Vamos a comenzar. Vamos a empezar con el 1, le pongo llaves. El 2, le pongo llaves. 3, le pongo llaves y listo. Ahora voy a tomar de 2 en 2. El 1 con el 2. Ahí está. Después el 2 con el 3. Y después el 1 con el 3. Y ahora todo el conjunto y el conjunto vacío. El conjunto vacío siempre está incluido en cualquier conjunto. Y por último, a este conjunto que, si se dan cuenta, como se repite, vamos a colocarlo una sola vez. Conjunto vacío. Entonces, este conjunto es un conjunto unitario, ¿no? Entonces, este conjunto o su conjunto potencia va a tener dos, a ver, sería 2, pues, ¿no? Aquí sería al conjunto C y al conjunto vacío. Solamente va a tener 2 elementos su conjunto potencia. Bueno, esto de conjunto potencia como que puede ser un poco difícil, pero a medida que, ¿no? que practiquen algunos ejercicios, va a resultar un poco más sencillo. Listo. Bueno, muchachos, entonces con esto hemos acabado el repaso del día de hoy, ¿ya? El día de mañana el coordinador ya le va a estar mandando el nuevo material. ¿Ya? Hasta mañana. Listo, muchachos. Entonces